del criterio de decisión. Una decisión óptima relativa a cierto criterio de decisión es aquella que produce el mejor valor para la función objetivo, ¿no? Tal como hemos visto, acabamos de ver, aquella solución que proporciona el mejor valor para la función objetivo vendría a ser, pues, la alternativa de solución que me va a proporcionar, pues, la decisión óptima. Optimización. La optimización viene a ser un término que se usa de manera indistinta para indicar la maximización o la minimización de una función. Si el decisor toma como criterio para tomar una decisión las ganancias, entonces la optimización de la función de ganancias va a consistir en maximizar, ¿no?, la función de ganancia, ¿no? Y si toma como criterio los costos, pues la función objetivo va a tener que minimizar la función de costo. Modelo. Nosotros siempre que abordemos un problema, para su solución vamos a tener que representar el problema en un modelo, ¿no? Así como inicialmente, mediante un proceso abstracto, definimos un sistema que contiene el problema, ¿no? Eso no es suficiente para resolver el problema, ¿no? Sería el sistema se define para entender el problema, para identificar sus componentes, ¿no?, la relación que hay entre los componentes, ¿no? Pero para la solución tenemos que representar el sistema en un modelo, ¿no? Entonces el modelo viene a ser la representación del sistema de acuerdo a los objetivos de estudio del sistema, ¿no? Dependiendo de lo que se quiere estudiar, entonces un sistema puede tener ciertas partes que son, pues, importantes para el estudio, y si cambia el objetivo de estudio, el sistema va a tener otras partes, ¿no?, que son relevantes o importantes para el estudio que se quiere hacer, ¿no? Entonces, según el objetivo de estudio del sistema, un mismo sistema puede estar representado por diferentes modelos. Todo modelo tiene, pues, todo modelo tiene dos atributos que están en conflicto, ¿no? Es decir, es necesario que estos dos atributos estén presentes en todo modelo por las siguientes razones, ¿no? Estos atributos son el realismo y la simplicidad. Por un lado tenemos el modelo que debe ser, ¿por qué debe estar presente el atributo de realismo, ¿no?, en el modelo? Con este atributo, el modelo se acerca, ¿no?, a la realidad, ¿no? Debe incorporar la mayor parte de los aspectos importantes, ¿no?, que se presentan en la realidad. Eso tiene que estar incluido en el modelo, ¿no? Pero con respecto a la simplicidad, un modelo no puede ser tan realista que sea demasiado, sea difícil, sea complejo entenderlo, ¿no? Y por esta razón, ambos atributos deben estar presentes en el modelo, ¿no? Ni tan realista que sea complejo y difícil entenderlo, ni tan simple que sea, pues, alejado de la realidad y que no incluya a los elementos importantes que tiene la realidad. Ahora, en mi investigación de operaciones existen tres tipos de modelos, ¿no? Tenemos los modelos icónicos, los modelos analógicos y los modelos simbólicos, ¿no? Nosotros vamos a... Bueno, los modelos icónicos son modelos a escalas, por ejemplo, las maquetas, plantas piloto, son modelos icónicos, ¿no? Por su naturaleza, estos modelos no se usan, ¿no?, en la investigación de operaciones, se usan en otras disciplinas, ¿no?
Los modelos analógicos representan propiedades de un sistema cuyos problemas se quieren resolver usando otros sistemas de propiedades similares. Por ejemplo, los sistemas hidráulicos son análogos a los sistemas neumáticos, ¿no? O sea, si tenemos un problema en la que se quiere estudiar un sistema hidráulico y no tenemos, digamos, conocimiento sobre este tipo de problemas, entonces podemos, pero sí tenemos conocimiento de sistemas neumáticos, como ambos son fluidos, podemos basarnos, ¿no?, en un sistema neumático para desarrollar un modelo de un sistema hidráulico, ¿no? Por eso se llaman modelos analógicos. Y luego tenemos los modelos simbólicos, ¿no? Son modelos abstractos del problema real en base a letras, números, variables y ecuaciones. Estos modelos son los que vamos a usar en investigación de operaciones, porque son modelos fáciles de construir, ¿no? Fáciles de operar, ¿no? Son los más económicos, ¿no? Realmente no tiene costo su construcción, ¿no? Es el tipo de modelo que vamos a usar en investigación de operaciones. Los modelos que vamos a usar nosotros están formados, pues, por funciones, de ecuaciones, ¿no?, por igualdades y desigualdades, por símbolos, variables, etc., ¿no? Son los modelos que vamos a usar nosotros en el curso, ¿no? Beneficios de un proyecto de investigación de operaciones. La investigación de operaciones ha proporcionado, pues, beneficio, ¿no?, a las organizaciones que las han usado, ¿no?, que han hecho estudios de investigación de operaciones a problemas que han tenido en su organización. Entonces, entre los estudios, entre los beneficios que proporciona, ¿no?, la investigación de operaciones, podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Primero, incrementa la posibilidad de tomar mejores decisiones, ¿no? Ya, porque actualmente nosotros tenemos organizaciones grandes, complejas, que manejan cantidad de información, ¿no? Y los elementos que las componen son, pues, son muchos elementos, son decenas, centenas de elementos que componen las organizaciones, ¿no? Y entre ellas se dan, pues, interrelaciones. Hay, pues, cientos o miles de interrelaciones entre los elementos o componentes del sistema, ¿no? Entonces, una persona sin la ayuda de la investigación de operaciones y de las herramientas modernas, ¿no?, como la computadora, no podría visualizar todas las interrelaciones que hay entre los componentes de la organización, ¿no? Y si no las puede visualizar, tampoco las podría analizar, ¿no? Entonces, gracias a la investigación de operaciones, se puede identificar, ¿no?, todas las relaciones que hay entre los componentes de la organización y analizar, ¿no?, para identificar las posibles alternativas generadas por la interrelación entre los componentes de la organización. O sea, todo esto conlleva a tomar mejores decisiones. Otro beneficio viene a ser la mejora de la coordinación entre las múltiples componentes de la organización. O sea, en organizaciones grandes y complejas es difícil coordinar, ¿no?, el trabajo, ¿no?, los objetivos que persigue cada elemento, cada componente de la organización. Si no se aplica la investigación de operaciones, es posible que cada componente, digamos, cada área, cada división de la organización, trabaje, digamos, por su cuenta y no se pueda alinear los objetivos de cada uno para la consecución de los objetivos de toda la organización. Mediante la investigación de operaciones se puede evitar, ¿no?, que se desmembren los componentes de la organización
y actúen de manera independiente, ¿no? Y no actúen alineados con los objetivos de la organización. Mejora el control del sistema. Mediante la organización de la investigación de operaciones se va a poder controlar lo que se ha planificado, lo que se ha programado y lo que se está ejecutando, ¿no? O sea, hay una característica de los sistemas que es la retroalimentación, ¿no? La investigación de operaciones también permitiría que aprender, ¿no? De los errores, ¿no? Con eso se retroalimenta el sistema para corregir, ¿no?, los errores que pueden haberse cometido, ¿no? O sea, la investigación de operaciones permite, pues, que se lleven a cabo el control, ¿no?, de lo que se está ejecutando en la organización y evitar que se regrese a un sistema peor, ¿no? Logra un mejor sistema, ¿no? De los beneficios que proporciona la investigación de operaciones está la reducción de los costos, ¿no? La reducción de los costos, la fluidez en los procesos, ¿no?, la eliminación de los cuellos de botellas y una mejor coordinación entre los elementos del sistema, ¿no? Hay muchas organizaciones donde ellos exhiben como beneficio la reducción de los costos, ¿no? Es la manera la fluidez de los procesos, digamos, es el beneficio más palpable que se puede tener, ¿no?, gracias a la aplicación de la investigación de operaciones, ¿no? Pasamos a hablar sobre los estudios, ¿no?, de la fase de un estudio de investigación de operaciones. Bueno, en esto de las etapas de que debe constar un estudio de investigación de operaciones, digamos, no hay un acuerdo de cuántas etapas consta un estudio de investigación de operaciones, ¿no? Así que de manera aproximada, acá presento las etapas de que debe constar un estudio de investigación de operaciones. Tenemos en primer lugar la definición del sistema de mundo real, ¿no? Es la persona que toma la decisión, la que va a tomar la decisión, la que identifica que en su organización pues existe un problema, ¿no? Entonces, identifica el problema, que puede ser un problema presente, real, o puede ser un problema potencial, ¿no? Pero se identifica que existe un problema o que se va a presentar un problema, ¿no? Entonces, luego viene la etapa de definición del sistema a ser modelado, ¿no? La persona que tiene el problema convoca a un analista de investigación de operaciones y tendría acá el analista de investigación de operaciones entiende el problema y define un sistema, ¿no?, que contiene el problema, ¿no? Entonces, el trabajo en esta parte es definir el sistema, que viene a ser un sistema abstracto, ¿no?, que contiene el problema, ¿no? Luego, la fase de definición del problema, se define el objetivo deseado, ¿no? Aquí la persona que toma la decisión se define el criterio, ¿no?, para decidir, y también toma conocimiento o tiene conocimiento de las limitaciones que tiene el problema, ¿no? Precisamente por las limitaciones que tiene es que se presenta el problema. Entonces, tiene que haber por lo menos dos alternativas de solución para resolver el problema. De lo contrario, el problema no existiría, ¿no?, el problema de decisión, ¿no? Luego tenemos la formulación del modelo. El analista
de investigación de operaciones formula un modelo que contiene, que representa al problema. Ese modelo tiene que tomar en cuenta el criterio para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el analista de investigación de operaciones va a formular un modelo que represente el problema, ¿no? De alguna manera, va a formular el modelo basándose en modelos existentes o va a desarrollar un nuevo modelo, ¿no? Luego vendría la etapa de solución del modelo, lo hace el analista, usando algún método, ¿no?, de solución del modelo. Luego viene la validación del modelo, ¿no? En esta etapa, al haber solucionado el modelo, la validación consiste en comparar, ¿no?, el resultado obtenido con los resultados que se esperaban obtener, ¿no? O sea, el dueño del problema tiene una idea de cuál sería la solución del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque él por lo menos ha identificado dos alternativas de solución, ¿no? Entonces ya él tiene una idea de cuál sería la solución del problema, es la solución que espera obtener, ¿no? Entonces la solución obtenida por el analista, la solución de su modelo debe estar cercano, ¿no?, a lo esperado por el dueño del problema, ¿no? Si es que la solución obtenida no es similar, ¿no?, a la solución esperada, entonces quiere decir que algo está mal, ¿no? El modelo no está representando el problema. Entonces es posible que se tenga que regresar a una etapa anterior, digamos, nuevamente a la formulación del modelo. Se tendría que mejorar, reformular, ¿no?, el modelo, ¿no?, o cambiar de modelo, ¿no? Volvemos entonces a la etapa de formulación del modelo nuevamente, luego solución del modelo, y ese modelo solucionado tendría que ser validado nuevamente, ¿no? Aquí nosotros podríamos entrar a un ciclo, ¿no?, de validar el modelo, y si no es validado, volver a formular, solucionar, validar nuevamente, ¿no?, hasta que se pase esta validación. Una vez que se pasa la validación, quiere decir que ya pues el modelo sí representa el problema, por lo tanto la solución que tenemos es la solución del problema, ¿no? Luego pasamos a la presentación de resultados. Se trata de que el analista presente los resultados de la solución del modelo en información, ¿no?, que sea práctica para la persona que toma la decisión, ¿no? Porque la persona que toma las decisiones de repente no entiende investigación de operaciones, entonces el analista de investigación de operaciones tendría que presentar los resultados, la solución del problema en un lenguaje práctico, en información que le permita tomar decisiones, ¿no?, de manera práctica. Luego vendría la implantación del modelo. Dado que el analista ha sido convocado para la solución del modelo, entonces para la solución del problema, entonces no va a estar, el analista no va a estar permanentemente en la organización, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es entrenar, capacitar al personal que se va a encargar, ¿no?, de la implementación del modelo para el uso rutinario, ¿no?, del modelo, ¿no? Y finalmente la documentación. Tiene que documentar, ¿no?, toda la solución que ha encontrado el problema, ¿no?, para que el personal de soporte pueda tener acceso a cualquier inconveniente, ¿no?, que se pueda presentar para la eh, implantación del modelo, ¿no? Bueno, eso es de manera aproximada los, las fases o etapas de que debe contar un estudio de investigación de operación, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? Bien,
Gracias. Vamos a ver otro tema ya, por favor. Ya, pasamos ahora al estudio de la programación lineal, ¿no? Pero ya el curso, en toda su extensión, trata de la programación lineal, ¿no? Es la técnica que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Para la solución de problemas. La programación lineal es una técnica de optimización que consiste, pues, en la maximización o la minimización de una función lineal llamada función objetivo, ¿no? Acá todo es lineal, ¿no? O sea, tanto la función objetivo como las restricciones son lineales, ¿no? Entonces, esta técnica de optimización se usa, pues, para resolver problemas que pueden ser, que son problemas lineales, ¿no? Entonces, un problema de programación lineal es un problema de optimización, ¿no? eh, para el cual se efectúa lo siguiente, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un problema que puede ser resuelto aplicando programación lineal, ¿no? O con programación lineal, eh, la solución de ese problema eh, se busca, pues, maximizar o minimizar una función, la función lineal. Esa función lineal es una función que depende o es función de las variables de decisión, ¿no? La función que se desea maximizar o minimizar se llama función objetivo, ¿no? En programación lineal es común que se tenga que maximizar los beneficios, ¿no? Las ventas, maximizar las ganancias, ¿no? Maximizar los ingresos, ¿no? También es común que se tenga que minimizar los costos, las pérdidas, las mermas, etcétera, ¿no? O sea, todo aquello que es un beneficio se maximiza, ¿no? Y todo aquello que es un perjuicio, digamos, se minimiza, ¿no? Ah, Otro, lo que se busca también es que los valores de las variables de decisión deben satisfacer un conjunto de restricciones. En todo problema lineal hay un conjunto de limitaciones establecidos por la persona que va a tomar la decisión, ¿no? Justamente las limitaciones son las causas que se presenta el problema, ¿no? O sea, yo trato de conseguir un objetivo, pero los recursos de que dispongo son escasos, son limitados, que no me permiten conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? Para conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, los recursos limitados dan origen a un conjunto de restricciones, ¿no? Estas restricciones también son restricciones lineales, ¿no? Un momentito, perdón. Ya, disculpe.
Entonces, las restricciones son las limitaciones que se tienen el problema y son también ecuaciones o inecuaciones lineales, ¿no? Y por último, en la programación lineal, las variables que intervienen en el modelo son variables no negativas, ¿no? Es decir, tenemos que indicar que las variables con las cuales estamos formulando el modelo toman valores no negativos, ¿no? O en ciertos casos, digamos, especiales, también pueden tomar cualquier signo. Pueden ser negativos, cero o positivo, ¿no? Esos son casos especiales, digamos, ¿no? Entonces, el modelo de programación lineal está conformado por, uno, un conjunto de variables de decisión, ¿no? Es lo primero que tenemos que definir nosotros cuando formulamos un modelo. Antes de formular el modelo de programación lineal, ¿no? Definir las variables de decisión. Una vez definida la variable de decisión, vamos a plantear o formular la función objetivo. Luego también planteamos las restricciones del modelo, ¿no? Ahora, en cuanto a las restricciones, aquí podemos distinguir que hay dos grupos de restricciones, ¿no? Un primer grupo que se llama restricciones estructurales, que son las limitaciones que tiene el sistema, digamos, limitaciones de recursos, limitaciones de mercado, o limitaciones impuestas, ¿no? Digamos, por los directivos de la organización, etcétera, ¿no? Todo lo que, todas las limitaciones que corresponden a la estructura del problema se tienen que plantear como una restricción, ¿no? Y finalmente, la restricción de no negatividad de las variables, ¿eh? Entonces, esos son los componentes del modelo de programación lineal, ¿no? Ahora presento acá la forma general del modelo de programación lineal. Tenemos aquí que la función lineal tiene una función objetivo, puede ser de maximización o minimización. Z es el nombre que se le da a la función objetivo, y esta función objetivo es igual al producto, ¿no?, de dos vectores, el vector C por el vector X, ¿no? Luego vendrían las restricciones, que generalmente es un conjunto de restricciones. Toda restricción es una ecuación o una inecuación, ¿no? Una igualdad o una desigualdad. En el lado izquierdo del signo de la restricción tenemos el producto de una matriz A por el vector X, y en el lado derecho tenemos el vector B, ¿no? Y para completar el modelo tenemos el vector de variables como variables no negativas, ¿no? En este modelo de programación lineal, acá menciono que Z, el vector que es la función objetivo, los vectores C, X, la matriz A y el vector B, ¿no? Z es la función objetivo, C es un vector fila de n elementos, es el vector de coeficientes de las variables de la función objetivo, ¿no? X es el vector columna de n elementos, es el vector de variables del modelo de decisión, del modelo, ¿no? El vector de variables de decisión, ¿no?, del modelo. A es una matriz de M por N. Los elementos de la matriz A son los coeficientes de las variables en el lado izquierdo de la restricción, ¿eh? Y el vector B es un vector columna de M elementos que está en el lado derecho de las restricciones, ¿no? Son constantes, ¿no? Siempre están en el lado derecho de las restricciones, ¿no? Pero lo que les he presentado es la forma general del modelo de programación lineal, ¿no? ¿Esto? Ahora presento, bueno, aquí presento la forma general también del modelo de programación lineal como el producto, ¿no?, de matrices, ¿eh? La función objetivo. Dije que era el producto del vector C por el vector X, ¿no? Pero el vector C es un vector fila, es una fila por n columnas, ¿no? Entonces,
lo podemos representar como una matriz, ¿no? De una fila por n columnas, ¿no? El vector X es el vector de variables, es un vector columna de n filas por una columna, ¿no? Lo podemos entonces presentar como una matriz de n filas por una columna, ¿no? Entonces, el producto de la matriz C por la matriz X es la función objetivo, ¿no? Vemos que es posible la multiplicación de la matriz C por la matriz X por el número de columnas de la matriz C es igual al número de filas de la matriz N, ¿no? Y el producto tiene como resultado el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Por lo tanto, 1 por 1 es una constante, es un escalar, digamos, que es el valor que toma la función objetivo, ¿eh? Ahora, en cuanto a las restricciones, en el lado izquierdo del signo de la restricción tenemos el producto de la matriz A por la matriz X. Entonces, vemos que el número de columna de la matriz A es igual al número de filas de la matriz X, ¿no? Y el resultado vendría a ser, pues, el número de filas de la primera matriz por el número de columna de la segunda matriz, ¿no? Que viene a ser el orden que tiene la matriz B, ¿no? Que es una matriz de m filas por una columna, ¿no? Entonces, es el modelo general de programación lineal presentado en forma de matriz, ¿no? Entonces, yo desarrollo este modelo, efectúo, ¿no? El producto de las matrices. Tenemos acá la forma general desarrollada del modelo de programación lineal. La función objetivo puede ser maximización o minimización de Z. El producto es el vector C por la matriz C por la matriz X, es C1 por X1 más C2 por X2, así hasta C sub n por Xn. Las restricciones, tenemos el producto de A por X, tenemos ahí la sumatoria, la primera restricción A sub 1, 1 por X1 más A sub 1, 2 por X2, hasta A sub 1n por Xn, menor o igual, pues eso puede ser menor igual, igual o mayor o igual que B sub 1, ¿no? Y así sucesivamente cada restricción se obtiene de esa manera, ¿no? Y al final la no negatividad de las variables X sub j mayor o igual a 0. Ahora, cuando se formula el modelo de programación lineal, el modelo puede salir en cualquiera de tres formas, digamos, ¿no? La forma que puede tener un modelo es una forma canónica, la forma estándar y la forma mixta, ¿no? Aquí le presento la forma canónica. En la forma canónica, el modelo de programación lineal tiene pues tres. Bueno, la función objetivo es de maximización. Todas las restricciones tienen el signo menor o igual, ¿no? Y las variables son mayores o iguales a 0, ¿no? Esa es la forma canónica del modelo de programación lineal. Tenemos acá la forma canónica, la forma estándar. En la forma estándar, la función objetivo es de maximización y todas las restricciones tienen el signo igual. Y la no negatividad de las variables, ¿no? Y tenemos también la forma mixta, ¿no? En la forma mixta, la función objetivo puede ser de maximización o de minimización, ¿no? Y las restricciones pueden tener el signo menor igual o mayor igual. Y cuando se formula un modelo de programación lineal, el modelo puede salir en cualquiera de las tres formas. Pero nosotros, haciendo operaciones, ¿no? con las filas de la matriz, podemos nosotros llevarlo a
a la forma deseada. Si o tenemos un modelo en la forma mixta, podemos, mediante operaciones con la matriz, podemos llevarlo a la forma canónica, ¿no? O a la forma estándar. Todo lo podemos llevar al modelo que nosotros deseamos, ¿no? Vamos a hablar ahora de las suposiciones de la programación lineal, ¿no? O sea, las suposiciones son supuestos que nosotros debemos tener en cuenta para la formulación de un modelo de programación lineal, ¿no? Una primera suposición es que toda, todo modelo de programación lineal tiene una sola función objetivo, ¿no? Esa función objetivo puede ser de maximización o de minimización. Nosotros podemos maximizar o minimizar una función objetivo, ¿no? Bueno, según los datos, según la naturaleza del problema, nosotros vamos a plantear la función objetivo como maximizar pues la ganancia, maximizar los ingresos, o puede ser de minimizar, ¿no? Minimizar los costos, minimizar las pérdidas, etcétera, ¿no? Según los datos que tengamos, ¿no? O si tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos, perdón, ¿no? Ya continuamos, disculpen la interrupción. Le decía pues que la programación lineal, la función objetivo puede ser de maximización o minimización, ¿no? Ahora, si tenemos como dato, digamos, el precio de venta, ¿no? Y también tenemos costos, no vamos a poner como función objetivo dos funciones objetivos, ¿no? Tendríamos que sacar pues, por diferencia la ganancia, ¿no? Y la función objetivo sería pues de maximización, ¿no? Maximizar la ganancia, ¿no? Segunda suposición, la suposición de la proporcionalidad, ¿no? Ya. Según esta suposición, eh, esta suposición se cumple tanto en la función objetivo como en las restricciones, ¿no? Porque vemos que la función objetivo eh, es función de las variables, ¿no? Y las variables están multiplicadas con un coeficiente que sería pues pues sí, ganancia unitaria, su costo unitario, ¿no? Entonces, esa función objetivo tendrá un mayor valor si es que las variables tendrían eh, un valor mayor también, ¿no? Y tendrán un menor valor si es que las variables tendrían un menor valor también, ¿no? Entonces aquí la suposición de la proporcionalidad se cumple en la función objetivo, ¿no? A mayor valor de las variables, mayor valor de la función objetivo, ¿no? A menor valor de las variables, menor valor de la función objetivo, ¿no? Ahora, esta suposición también se cumple en las restricciones, ¿no? En el lado izquierdo de cada restricción tenemos el producto de una sumatoria de productos, ¿no? Se multiplica un elemento de la matriz A, ¿no? Los elementos de la matriz A son coeficientes tecnológicos, ¿no? En la práctica representan la cantidad de recursos que requiere cada producto final, ¿no? Y como el producto final está representado por una variable, entonces eh, el producto el coeficiente tecnológico con la variable viene a ser pues,
la tasa a la cual un recurso se convierte en producto terminado, ¿no? Entonces, la sumatoria de los productos del coeficiente tecnológico por las variables, esa sumatoria que está en el lado izquierdo tendrá un mayor valor a medida que mayor valor tengan las variables, ¿no? Y tendrá un menor valor si es que las variables tienen un menor valor también, ¿no? O sea, se cumple lo mismo que en la función objetivo, ¿no? La suposición de la proporcionalidad se cumple tanto en la función objetivo como en el lado izquierdo de las restricciones, ¿no? La tercera suposición es la suposición de la aditividad, ¿no? Esta suposición también se cumple en la función objetivo como en las restricciones, ¿no? Como estamos nosotros en programación lineal, en ambos lugares del modelo de programación lineal, es decir, en la función objetivo y en las restricciones, no se puede dar el producto cruzado de dos o más variables, ¿no? O sea, no podemos multiplicar una variable consigo mismo, ¿no? Si yo multiplico x1 por x1, tenía pues x1 al cuadrado. Eso no se puede dar en programación lineal, ¿no? Tampoco podría multiplicar una variable con otra variable, ¿no? Entonces, en la función objetivo, la contribución que da cada variable a la función objetivo es independiente, ¿no?, de la contribución que dan las otras variables, ¿no? ¿Por qué? Porque cada variable está al exponente 1, ¿no? De la misma manera, en el lado izquierdo del signo de la restricción, tenemos que la contribución de una variable es independiente del valor que tomen las otras variables, ¿no? En todos los casos se suma o se resta, ¿no?, la contribución de una variable a la función objetivo o a las restricciones, ¿no? Luego tenemos la suposición de la divisibilidad. Esta suposición requiere que todas las variables de edición puedan asumir valores fraccionarios, ¿no? Es un problema de programación lineal en el cual alguna de las variables, o todas, debe ser un número entero no negativo. Recibe el nombre, pues, de programación lineal entera. En muchas situaciones donde la divisibilidad no está presente, el redondeo de las variables a un entero en la solución óptima proporciona una solución razonable, ¿no? O sea, lo que buscamos nosotros en programación lineal es obtener una solución que maximice, ¿no?, o minimice la función objetivo, ¿no?, y que se satisfagan todas las restricciones, ¿no? Y una solución que cumpla con maximizar o minimizar la función objetivo, que cumpla con satisfacer todas las restricciones, debe ser aceptada aun cuando los valores de las variables no sean valores enteros, ¿no? O sea, las soluciones con valores fraccionarios deben ser aceptadas, ¿no?, porque estamos en programación lineal, ¿no? Hay ciertos problemas en donde se exige, ¿no?, que las variables deban tomar valores enteros, ¿no? Por ejemplo, el número de autos ensamblados, ¿no?, el número de computadoras ensambladas, ¿no? No tendría sentido que se tome como solución valores fraccionarios, ¿no? Ahí tendríamos que usar nosotros valores, la programación lineal entera, ¿no? En la programación lineal entera va a tener, además de las restricciones que tiene, va a tener la restricción de que los valores de las variables deben ser valores enteros, ¿no? Pero en programación lineal simplemente deben ser aceptados soluciones que me dan valores fraccionarios, ¿no?, para las variables. O sea, el hecho de que obtenga un valor fraccionario para las para las las variables no invalida, digamos, la solución al problema, ¿no? Y por último tenemos la suposición de la certidumbre, ¿no?
Se ha visto que en el modelo de programación lineal, además de las variables, tenemos nosotros tres parámetros, ¿no? El vector C, el vector B y la matriz A, ¿no? Esos son los parámetros del modelo de programación lineal. En un modelo de programación lineal, se supone que esos tres parámetros son constantes conocidas, ¿no? ¿Qué cosa es el vector C? El vector C, pues, el vector C es el vector de coeficiente, ¿no? De la función objetivo, ¿no? En la práctica pueden ser costos unitarios, ganancias unitarias, precios de ventas unitarios, ¿no? Se supone que es conocido este vector, ¿no? La matriz A, ¿no? Sus elementos son llamados coeficientes tecnológicos, ¿no? Y los coeficientes tecnológicos bien representan la tasa a la cual pues un recurso se convierte en producto terminado, ¿no? Esos también son constantes que deben ser conocidas, ¿no? Son datos del problema, ¿no? Y el vector B es el lado derecho de las repeticiones, representan la cantidad de recursos, ¿no? Entonces también son constantes conocidas, ¿no? Entonces, la suposición de la certidumbre nos dice pues que estos tres parámetros son constantes que deben ser conocidos, es decir, en un modelo son constantes que deben ser datos del problema, ¿no? Entonces, hemos hablado de 5 supuestos de la programación lineal, ¿no? Tener en cuenta estos supuestos ayuda a la formulación correcta de un modelo de programación lineal, ¿no? Hay que tener en cuenta estos supuestos para la formulación de los modelos. Pasamos a la formulación de los modelos. Bueno, dado que nosotros siempre que queremos resolver un problema, tenemos que formular el modelo que represente el problema, ¿no? Es como que si queremos resolver un problema usando algún lenguaje de programación, ¿no? Para resolver un problema usando un lenguaje de programación tenemos que codificar, ¿no? Un programa usando pues la sintaxis de ese programa, ¿no? O sea, nosotros no podemos, la descripción del problema, no podemos ingresarlo, ¿no? Al lenguaje de programación para que resuelva el problema, ¿no? Entonces tenemos que, conociendo la sintaxis de ese lenguaje de programación, tenemos que hacer el programa, codificar, ¿no? El programa fuente para que se resuelva el problema, ¿no? Usando ese lenguaje de programación. Algo parecido es acá con un problema de programación lineal, ¿no? Tenemos el enunciado del problema, ese enunciado no podemos darle solución. Tenemos que formular un modelo, que en este caso va a ser un modelo simbólico, porque vamos a usar pues funciones, vamos a usar ecuaciones, inecuaciones, símbolos, para formular el modelo, ¿no? ¿Ya? Y ese modelo ya puede ser resuelto usando algún método, ¿no? De solución del modelo, ¿no? Ahora, no existe una fórmula general que nosotros podamos usar para formular el modelo de todos los problemas de programación lineal, ¿no? Cada problema es un caso, ¿no? Y nosotros tenemos que formular el modelo que represente ese problema, ¿no? ¿No? Vamos a presentar acá un problema, ¿no? De ese problema nosotros vamos a formular su modelo, ¿no? Y vamos a dar ciertas pautas, ¿no? Guías que nos ayuden a la formulación del modelo de programación lineal, ¿no? Del problema. Bueno, acá el enunciado del problema. Química S.A. produce dos solventes, que los denomina CS01 y CS02 en su planta de producción. El proceso de producción de los solventes consta de mezclado y purificación.
El departamento de mezclado emplea a 5 trabajadores a tiempo completo que trabajan 40 horas a la semana y 2 a tiempo parcial que trabajan 15 horas a la semana. Estas personas operan las 7 máquinas que mezclan ciertos químicos para producir cada solvente. Los productos salen del departamento de mezclado para ser refinados en el departamento de purificación, que actualmente tiene 7 purificadores, y emplea a 6 trabajadores a tiempo completo que trabajan 40 horas a la semana y uno a tiempo parcial que trabaja 10 horas a la semana. Se tienen los siguientes datos de requerimiento de tiempo de proceso de los solventes en ambos departamentos. Acá estos datos que nos proporcionan. Hay 2 departamentos por donde tienen que pasar los solventes en su proceso. Tenemos el departamento de mezclado y el departamento de purificación, ¿no? En el departamento de mezclado, por cada 1000 galones de solvente CS01 se requieren 2 horas y cada 1000 galones de solvente CS02 se requiere 1 hora, ¿no? En este departamento. Luego pasan al departamento de purificación y del primer solvente, por cada 1000 galones se requiere 1 hora en este departamento, y el otro solvente, por cada 1000 galones se requieren 2 horas en este departamento de purificación. ¿Ya? Química S.A. tiene una provisión casi ilimitada de la materia prima que necesita para producir los 2 solventes. Química S.A. puede vender toda la cantidad producida de solvente S01, pero la demanda del producto más especializado, el solvente CS02, está limitada a lo más a 120.000 galones por semana. El departamento de contabilidad asigna un margen de ganancia de $0.30 por galón de solvente CS01 y de $0.50 por galón de solvente CS02. Formula el modelo de programación lineal para determinar el plan de producción óptimo semanal para Química S.A. Bueno, les he leído el enunciado del problema, entonces vamos a formular el modelo de programación lineal para este problema. Bien. Entonces, lo que vamos a lo que vamos a llegar es a tener un modelo que represente el problema que acabamos de leer, ¿no? ¿Ya? Como le decía, lo que vamos a presentar acá es unas guías, unas sugerencias de cómo podemos nosotros llegar a formular el modelo de progresión lineal, ¿no? Este proceso de formulación del modelo de progresión lineal generalmente implica 4 pasos, ¿eh? El primer paso viene a ser la identificación de las variables, ¿no? Porque lo que viene después, todo lo hacemos en función de las variables que hayamos definido, ¿no? Entonces, para la identificación de las variables hay que tener en cuenta que una vez que nosotros identifiquemos las variables, el valor que tomen estas variables van a ser la solución del problema, ¿no? Entonces, para el problema que estamos estudiando, las variables de decisión las podemos identificar preguntándonos qué información se necesita al personal del departamento de producción para que tomen decisiones, ¿no? En este momento, el gerente de esta empresa Química S.A. lo que necesita es saber, ¿no?, cuántos galones, ¿no?, de cada solvente debe producir, ¿no?, para tener, pues, las mayores ganancias, ¿no? Eso es lo que necesito saber, ¿no? Entonces, aquí es fácil, ¿no?, digamos, identificar como variable la cantidad de galones de solvente CS01 a producir por semana sería, pues, una variable, ¿no? Y la otra variable sería, pues, la cantidad de solvente
de galones de solvente CS02 que se debe producir por semana, ¿no? Ahora, esta cantidad de galones de cada solvente no se conoce, ¿no? Por lo tanto, son las variables, ¿no? Las variables vienen a ser lo que se quiere conocer, ¿no? ¿Ya? Y la variable siempre se pueden controlar, ¿no? Porque aquí fácil sería para el gerente decidir así, sin mayor análisis, sin mayor estudio, podría decir, bueno, yo voy a producir tantos galones de este solvente y tantos galones del otro solvente, ¿no? O sea, él puede controlar el valor de la variable. Esa es una forma de identificar las variables, ¿no? Algo que se puede controlar, ¿no? Pero no lo hace porque lo que él quiere es un programa de producción que le proporcione las mayores ganancias, ¿no? Por eso es que está usando programación lineal, ¿no? Para saber qué valor deben tomar esas variables, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo lo que se puede controlar es variable, ¿no? Entonces, esto nos lleva aquí a definir las variables de la siguiente forma, ¿no? X1 sería pues número de miles de galones de solvente CS01 a producir por semana. Y X2 sería miles de galones de solvente CS02 a producir por semana, ¿no? Esas serían las variables, ¿no? Ahora, algo que se debe indicar es que la definición de las variables debe ser precisa, o sea, no debe ser ambigua, tiene que ser precisa, ¿no? Y además debe incluirse las unidades en que se miden las variables, ¿no? Una variable se puede definir, ¿no? En kilogramos, en toneladas, en metros, en, en pulgadas, ¿no? En docenas. Y si no se tiene una variable, simplemente mencionar unidades, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, dos cosas que deben tenerse presente en la definición de la variable es que deben ser precisas, deben precisar a qué se refiere, ¿no? A qué producto final se refiere, a qué actividad se refiere y cómo se mide esa actividad o ese producto, ¿no? Ahora, nosotros acá hemos identificado las variables, digamos, de manera fácil, ¿no? Pero en otros problemas puede ser no tan fácil, ¿no? Entonces aquí presento yo 4 preguntas que nosotros nos podemos hacer y tendremos que respondernos para identificar, ¿no? Las variables, ¿no? Ya que no existe pues una regla fija, ¿no? De cómo identificar la variable, ¿no? Entonces, aquí una primera pregunta que nosotros nos podemos hacer y que nos permitiría, ¿no? Identificar las variables es esta pregunta: ¿qué valores una vez determinados constituyen una solución para el problema, ¿no? Aquí está claro pues que cuando yo determine cuántos galones de solvente CS01 debo producir y cuántos galones de solvente CS02 debo producir, eso va a ser la solución del problema, ¿no? Por lo tanto, esas son las variables, ¿no? Otra pregunta: ¿qué elementos se pueden elegir y o controlar libremente? Yo puedo decidir de manera libre producir tantos galones del primer solvente y tantos galones del segundo solvente, ¿no? O sea, yo los puedo controlar, ¿no? Pero no lo hago porque a mí me interesa saber qué valores toman esta producción para que me dé las mayores ganancias, ¿no? O sea, está claro que estos dos valores yo los puedo controlar libremente, ¿no? Por lo tanto, vienen a ser variables. Otra pregunta: ¿qué elementos afectan los costos y o ganancias o en general el objetivo global, ¿no? El objetivo global que yo busco es la función objetivo. ¿Qué busco en la función objetivo? Busco maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, los valores que contribuyen, ¿no? a la maximización de las ganancias son, pues,
la cantidad de cada solvente que yo produzca, ¿no? Entonces, miren, la respuesta a esta pregunta me conduce también a la identificación de las variables de decisión. Y la cuarta pregunta, ¿qué decisiones se tienen que tomar? Yo tengo que decidir, ¿no? ¿Cuántos galones de cada solvente debo producir, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta también conduce a la identificación de las variables de decisión, ¿no? Entonces, estas cuatro preguntas pueden ser empleadas cuando nosotros queramos identificar, ¿no? Las variables de decisión, ¿no? De un problema, ¿no? Un momentito, por favor. Ya, el segundo paso, estamos hablando de que podemos seguir cuatro pasos, ¿no? El segundo paso es la identificación de los datos del problema. Eh, la identificación de los datos del problema consiste pues, en identificar dónde está el vector C, ¿no? Dónde está la matriz A y dónde está el vector B, ¿no? Recuerden, el supuesto de la certidumbre habla de que en programación lineal los vectores C, la matriz A y el vector B son conocidos, ¿no? Entonces, y el problema debe tener ahí debe tener estos datos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar estos datos, ¿no? A ver, ¿cómo están los datos acá? Los datos están dispersos ahí en el enunciado del problema, nosotros tenemos que identificarlo, ¿no? ¿Dónde está el vector C? ¿Dónde está el vector B? ¿Dónde está la matriz A? ¿No? Entonces, de la lectura del problema podemos ver, ¿no? Que hay, eh, nos mencionan el número de horas de trabajo disponible en el departamento de mezclado, el número de horas de trabajo disponibles en el departamento de purificación, las ganancias obtenidas cuando se vende cada tipo de solvente, ¿no? Esos son datos del problema. O sea, el número de horas de trabajo en cada departamento sería pues el vector B, ¿no? El número de la cantidad de ganancias por cada solvente sería el vector C, ¿no? Faltaría pues la matriz A, ¿no? La matriz de coeficiente tecnológico, ¿no? Está también ahí, ¿no? Entonces, todo esto constituyen datos del problema, ¿no? Que se tienen que usar para la formulación del modelo de programación lineal, ¿no? Entonces, en el departamento de mezclado se tienen, dice, 5 trabajadores que trabajan a tiempo completo, 40 horas cada uno, ¿no? Y 2 trabajadores a tiempo parcial que trabajan 15 horas cada uno, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hay un total de 230 horas, ¿no? De trabajo, ¿no? Disponible en el departamento de mezclado. De manera similar tenemos acá en el otro departamento de purificación tenemos 6 trabajadores a tiempo completo, trabajan 40 horas, y un trabajador a tiempo parcial trabaja 10 horas, ¿no? Un total de 250 horas de trabajo a la semana en el departamento de purificación. Ambos disponibilidad de tiempo en el departamento de mezclado y el departamento de purificación serían pues componentes del vector B, ¿no? Luego tenemos que nos proporcionan las ganancias por cada galón, ¿no? de solvente. Es $0.30 por galón de solvente CS01 y $0.50 por galón de solvente CS02. Son 300.000. Como estamos definiendo las variables como miles de galones, digamos por facilidad, por conveniencia, definimos no un galón de solvente, sino 1000 galones de solvente, ¿eh?
lo estamos tomando como unidad de medida 1000 galones, ¿no? Repito, por conveniencia. Entonces, como hay la ganancia por galón es 0,30, por cada 1000 galones sería 300 dólares por galón, por cada 1000 galones de solvente CS01 y 500 dólares por cada 1000 galones de solvente CS02, ¿no? ¿No? Entonces, acá dice que a diferencia de las variables de decisión cuyos valores se pueden controlar, ¿no? Les he dicho por qué las variables de decisión tienen valores que se pueden controlar, ¿no? En cambio, las constantes, los parámetros, tienen valores que no se pueden controlar, ¿no? Pero un ratito. Eh, los valores de los parámetros no se pueden controlar, ya están establecidos en sí, nosotros no lo podemos modificar, ¿no? Decir que se controlan o que no se controlan es equivalente a decir que sus valores se pueden cambiar o no se pueden cambiar, ¿no? Los valores de las variables sí se pueden cambiar, ¿no? Por eso se llaman variables, ¿no? En cambio, los parámetros tienen valores que no se pueden controlar porque ya está establecido. O sea, nosotros no podemos cambiar, digamos, la disponibilidad de horas en el departamento de mezclado, ¿no? No podemos cambiar, ¿no?, la ganancia que se obtiene por cada galón de solvente, ¿no? Por eso se dice que son constantes, ¿no? No se pueden controlar, ¿no? Identificación de la función objetivo. El tercer paso, la identificación de la función objetivo. Viene a ser ya la formulación, ¿no?, de la función objetivo, ¿no? La función objetivo es función de las variables. Eh, la función objetivo, en este caso, consiste pues en maximizar las ganancias que se obtienen por la venta de los solventes, ¿no? Entonces aquí, cada solvente proporciona o contribuye a las ganancias. Entonces nosotros tenemos que hacer multiplicar, ¿no?, la ganancia por cada 1000 galones de cada solvente por la variable respectiva, ¿no? La función objetiva es una sumatoria de productos del vector C por el vector X. Tengo acá la función objetiva, ¿no? Y después, en este caso, tenemos que tener la ganancia que proviene de la venta del solvente CS01 y la ganancia que proviene de la venta del solvente CS02, ¿no? ¿Ya? El cuarto paso viene a ser la identificación de la repetición. Vemos que la función objetivo en este caso es de maximización, y la maximización depende del valor que tomen pues la variable, ¿no? Porque el coeficiente, la ganancia unitaria es constante, ¿no? Vemos que aparentemente la función objetivo podría tomar pues un valor bien grande, ¿no? Porque las variables pueden tomar valores grandes, ¿no? Pero esto en la práctica tiene un límite, ¿no? Y ese límite es impuesto pues por las restricciones, ¿no? Las restricciones vienen a ser las limitaciones que se tienen para conseguir el objetivo. Nosotros quisiéramos conseguir un objetivo grande, pero no se podría porque hay limitaciones en los recursos, ¿no? Seguramente conseguir un objetivo grande requiere tener más horas hombre disponible en cada departamento, ¿no? Pero vemos que en el departamento, en los dos departamentos, las horas de trabajo son limitadas, ¿no? Eso va a limitar también el valor que tome la función objetivo, ¿no? Entonces, en la identificación de las repeticiones consiste en identificar todas las limitaciones que se mencionan en el problema, ¿no?
Ahí en el problema se menciona de que hay un número limitado de horas disponibles en cada departamento, ¿no? También se menciona en que la materia prima que se emplea para la producción de los solventes es casi ilimitado, ¿no? O sea, como es casi ilimitado, eso no representa restricciones, ¿no? Así como se mencionó preguntas que se podríamos hacernos para identificar las variables de decisión. En cuanto a las restricciones también, nosotros podemos identificar de dónde provienen, hemos, de dónde provienen las restricciones, ¿no? Digamos, identificar las fuentes en donde pueden estar las restricciones que tenemos que incluir en el modelo de progresión lineal, ¿no? Tenemos que las restricciones pueden provenir de las limitaciones físicas, ¿no? En este caso, el número limitado de horas de trabajo en cada departamento eh, son limitaciones físicas que se tienen, ¿no? Limitaciones físicas que se tienen, ¿no? Ya. Luego tenemos ahí otra fuente de restricciones son las restricciones impuestas por la administración, ¿no? Ya. En ciertos casos, la administración, la gerencia, impone restricciones. Por ejemplo, si se trata de atender a un cliente especial, podría ponerse como que a ese cliente producir cierta cantidad de productos para ese cliente, ¿no? Entonces, la variable que representa ese producto tendría que tener un valor en una cantidad mínima, ¿no? Que sea para atender a ese cliente, ¿no? O sea, la administración puede poner condiciones, digamos, al programa de producción, ¿no? Y esa condición tiene que traducirse en una restricción, ¿no? Podría poner, por ejemplo, que la producción total sea tal cantidad. Entonces, eso constituye pues una restricción también, ¿no? Otra fuente de restricciones tenemos las llamadas restricciones externas, ¿no? Generalmente son de mercado, ¿no? En este problema que estamos en estudio, dice que en cuanto al solvente CS02, la demanda es limitada, ¿no? A lo más se podrán vender 120.000 galones de ese solvente, ¿no? Por lo tanto, eh, eso constituye una restricción porque imagínense que si se produce más de esa cantidad, ¿dónde se va a almacenar, no? Ese solvente. Depende, no hay dónde almacenar, por lo tanto, hay que ponerle límite a la producción de ese solvente, máximo 120.000 galones, ¿no? También hay restricciones implicadas entre variables, ¿no? En ciertos casos, hay una relación entre variables, pero no que se multipliquen, sino que una variable depende de otra, ¿no? ¿Ah? Eh, por ejemplo, cuando se trata de procesos de producción en la que una materia prima se convierte en una variable y luego esa variable, mediante un proceso, se convierte también en materia prima para otra variable, ¿no? O sea, hay una relación de conversión entre una variable y otra variable, ¿no? A eso se refiere, ¿no? La relación entre variables, ¿no? Cuando hay una relación de conversión de una variable en otra variable, ¿no? Eh, finalmente, las restricciones de no negatividad de la variable. Todas las variables están sujetas a tomar valores no negativos, ¿no? Entonces, aquí hemos hablado de los 4 pasos que se pueden seguir para el modelo de progresión lineal, ¿no? Para la formulación del modelo. Y acá tenemos nosotros el modelo de este problema, ¿no? Tenemos 2 variables, ¿no? Que definen como número de miles de galones de solvente CS01 a producir por semana. X2, número de miles de galones de solvente CS02 a producir por semana. La función objetivo es una función de maximización de ganancia, ¿no? Ah, se maximiza tres.
Yo una vez procesado los datos, la función objetivo sería pues 300 por X1 más 500 por X2, ¿no? 300 es la ganancia unitaria por cada 1000 galones de solvente CS01 y 500 es la ganancia unitaria por cada 1000 galones de solvente CS02, ¿no? En cuanto a las restricciones, hay dos restricciones de recurso limitado, ¿no? Es el tiempo en mano de obra disponible en cada departamento, ¿no? En el departamento de mezclado hay disponible 230 horas. Entonces, cada 1000 galones de solvente CS01 requiere 2 horas en el departamento de mezclado, ¿no? Y cada 1000 galones de solvente CS02 requiere 1 hora en el departamento mezclado, ¿no? Por lo tanto, 2 por X1 más 1 por X2 tiene que ser menor o igual a 230, ¿no? 2 por X1 más 1 por X2, esta sumatoria representa el total de horas en el departamento de mezclado que se van a emplear, ¿no? A utilizar. Tiene que ser menor o igual a lo que se dispone, ¿no? Algo similar en el departamento de producción, de purificación, 1 por X1 más 2 por X2, esta sumatoria representa el total de horas utilizadas en el departamento de purificación. Tiene que ser menor o igual a lo disponible, que son 250 horas, ¿no? Aquí le corresponde el signo menor o igual para no sobrepasarse lo que se tiene disponible. Y en cuanto a la restricción externa de mercado, se dice que la demanda del solvente CS02 no va a superar las 120.000 galones, ¿no? Por lo tanto, X2 tiene que ser menor o igual a 120, ¿no? Entonces, ese es el modelo de programación lineal, ¿no? Que se completa con la no negatividad de las variables, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta acá? Bueno, ya. Ahora vamos a hablar de los problemas comunes de programación lineal, ¿no? En programación lineal hay diferentes problemas que se pueden resolver, ¿no? Y lo que les voy a mencionar son problemas en donde para la identificación de las variables se sigue cierto procedimiento, cierta guía, ¿no? La función objetivo siempre de tal forma, ¿no? Las repeticiones, ¿no? Por ejemplo, en el problema de la dieta, ¿en qué consiste el problema de la dieta? Consiste pues en cómo preparar una dieta que cumpla con unos ciertos requerimientos a un costo mínimo, ¿no? Es decir, en el problema de la dieta, las variables son los ingredientes o los alimentos que yo voy a usar la, para la, eh, preparar la dieta, ¿no? ¿No? Esas serían las variables. ¿Qué cantidad de tal ingrediente debo usar y qué cantidad de qué otro ingrediente debo usar, ¿no? Esas serían las variables, ¿no? Y la función objetivo siempre es de minimización, porque trata de preparar la dieta al menor costo, ¿no? Y las rendiciones, pues son, pues cada dieta debe tener tanto, por decir, de proteína, tanto de minerales, tanto de grasa, tanto de vitamina, ¿no? En cantidades mínimas o máximas, ¿no? Esa sería la rendición, ¿no? Luego tenemos, el problema de la dieta también se puede aplicar al problema de preparación de fabricación de gasolina, ¿no? También ahí, para la gasolina se usan, pues, están crudos de tales procedencia, digamos, aditivos, ¿no? Entonces, ahí la variable sería tantos galones de tal crudo, tantos galones de aditivos, etcétera, ¿no? Y la función objetivo sería pues, minimizar el costo de preparación de la gasolina y las rendiciones sería pues, que la gasolina debe tener como máximo tantas unidades de plomo, de fósforo, etcétera, ¿no? Luego tenemos el problema de programación de personal, ¿no? Este problema trata de programar el horario de trabajo del personal, ¿no? De tal manera que se satisfagan los requerimientos de personal en cada periodo de tiempo a costo mínimo, ¿no? La programación de personal
se puede tratar como un problema de programación lineal también, ¿no? Ya, aquí la variable sería, pues, cuántos vigilantes, por decir, ¿no? Deben trabajar en determinado horario de trabajo, ¿no? Para cubrir la necesidad que se tenga en donde se debe vigilar. Y la función objetivo sería de minimización, ¿no? Se trata de tener el mínimo número de vigilantes a contratar. Y las restricciones serían, pues, que en cada turno, ¿no?, de trabajo deben tener como mínimo cierta cantidad de vigilantes, ¿eh? Problema de planificación de inversión de capital. Este problema trata de planificar las inversiones de capital, ya sea corto o largo plazo, en diferentes alternativas, ¿no?, de inversión, ¿no? Lo que se busca aquí es maximizar el beneficio o maximizar, pues, la rentabilidad, ¿no?, o el retorno, ¿no? O sea, aquí las variables serían, si yo tengo diferentes alternativas de inversión, la variable sería cuánto debo invertir en cada alternativa de inversión, ¿no? Esas serían las variables, ¿no? Y la función objetivo sería de maximización, ¿no? Trato de minimizar, de maximizar la rentabilidad, ¿no?, de ese programa de inversión, ¿no? Y las restricciones sería, pues, la cantidad de dinero disponible, ¿no?, que puedo yo invertir. Eso sería una limitación, ¿no? Todo mi programa de inversión debe estar sujeto a que no puedo invertir más del capital disponible que tenga, ¿no? De repente hay ciertas inversiones en donde no se puede invertir más de determinada cantidad, ¿no? Esas serían las revisiones de los problemas de planificación de inversión de capital, ¿no? Problema de la mezcla. Se trata de determinar, pues, cómo mezclar los insumos para un cierto programa de producción, ¿no? Aquí de tal manera que se maximice el beneficio. Aquí las variables serían, pues, qué cantidad debo yo de cada insumo se debe emplear para la producción de los bienes, ¿no? Serían las variables. Ya, y la función objetivo sería de maximización de las ganancias, ¿no?, o de las ventas. Y las restricciones es, pues, que yo tengo tal cantidad de cada insumo nada más, ¿no? Ya no puedo usar más de lo que se tiene, ¿no? Problema de proceso de producción. Este problema trata de determinar cómo se relacionan las variables de, de una etapa a otra etapa superior, ¿no? Por ejemplo, tenemos el problema de proceso de producción de azúcares. En el problema de producción de azúcares, hay un proceso que, a medida que va avanzando, va obteniendo diferentes tipos de azúcares, ¿no? El primer azúcar que se obtiene es el azúcar rubia, luego el azúcar blanca y luego el azúcar pulverizada, digamos, ¿no? Hay una relación acá entre la variable que representa el azúcar blanca con respecto a la variable de azúcar rubia. Digamos que la azúcar rubia viene a ser el producto de procesar el jarabe, ¿no? Luego el azúcar blanca es un producto que se obtiene a procesar el azúcar rubia, o sea, el azúcar rubia es materia prima para el azúcar blanca, ¿no? Y el azúcar blanca a su vez es materia prima para el azúcar pulverizada. Entonces, este proceso, hay una relación entre las variables, ¿no? De eso trata este problema de proceso de producción. Aquí la función objetivo, os digo, las variables es cuántas, las variables serían los distintos tipos de azúcar que se va obteniendo en el proceso de producción, ¿no? Esas serían las variables, ¿no?
La función objetivo maximiza las ganancias y las restricciones viene a ser pues la cantidad de materia prima, ¿no? Que se tiene para para cada etapa, ¿no? Del proceso de producción, ¿no? Y pueden haber también acá restricciones de demanda, ¿no? Problema de producción. Problema de producción e inventario. Este problema trata de planificar la producción y la cantidad que se debe almacenar en cierto periodo de tiempo, ¿no? Para tener en total los costos mínimos, ¿no? Entonces aquí, en este problema, la producción sería, pues, le digo, las variables serían, pues, cuánto yo debo producir, ¿no? En este problema hay que dividir, ¿no? Se trata siempre de un periodo de planificación grande que puede abarcar varios meses, ¿no? O incluso un año, ¿no? Entonces yo puedo dividir este periodo grande de planificación en periodos más pequeños, ¿no? Depende de los datos acá, ¿no? Es decir, si me dan un problema de producción e inventario en donde se trata de planificar la producción y lo que se debe almacenar para un año, y me dan el dato de demanda por trimestre, la capacidad de producción por trimestre, ¿no? Los costos por trimestre. Entonces, aquí yo puedo dividir el problema en partes, ¿no? Y como trato se tiene que satisfacer la demanda en cada trimestre, entonces yo puedo determinar como variable, ¿no? Cuánto producir cada trimestre, cuánto almacenar cada trimestre, ¿no? De esa manera se tendría que definir las variables y la función objetivo sería pues de minimización de costos y la restricción es satisfacer la demanda, ¿no? De cada trimestre, ¿no? Problema de transporte. Ya, este es un problema, digamos, especial, ¿no? De programación lineal, ¿no? El problema de transporte se tiene ciertos lugares en donde se produce determinado bien y estos lugares pueden ser fábricas, ¿no? Centros de producción, etcétera. Y estos bienes o productos se tienen que llevar a otros lugares, serían los destinos. ¿Ya? En estos lugares se tienen que llegar los productos que podían ser en mercados, centros de consumo, almacenes, distribuidores, etcétera, ¿no? Entonces, el problema de transporte trata de determinar, ¿no? Cuánto enviar, ¿no? De cada origen, de cada fábrica, de cada centro de producción, a cada destino, ¿no? A cada almacén, a cada mercado, etcétera, ¿no? Es posible enviar de cada origen a cada destino, ¿no? Y el envío, ¿no? De cada origen a cada destino tiene un determinado costo, ¿no? Costo de producción, ¿no? Digo, costo de transporte, ¿no? Entonces, el problema de transporte trata de cuánto enviar de cada origen a cada destino, de tal manera que cada origen agote toda su oferta y cada destino eh, reciba, ¿no? Todo su requerimiento, ¿no? Pero a un costo mínimo, ¿no? De eso trata el problema del transporte, ¿no? Cómo planificar, ¿no? Cómo la distribución de los bienes o servicios desde los orígenes hacia los destinos a un costo mínimo, ¿no? Este es un problema especial, ¿no? De programación lineal porque en su modelo, la función objetivo siempre es de minimización y las restricciones, toda la matriz A está formada por 1 y el lado derecho, todas las restricciones tienen el signo igual. Por eso es un problema especial de programación lineal y su solución también existen métodos especiales, ¿no? Para la solución del problema de transporte, ¿no? Bueno, esos son digamos,
tipos de problemas, ¿no? Que se pueden resolver aplicando programación lineal, ¿no? Aquí, para cada tipo de problema, siempre la función objetivo es de maximización o minimización. Ahí les he indicado cómo se definen las variables, ¿no? Y las restricciones de qué tratan, ¿no? Las restricciones, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ya, muchas gracias. A ver. Bueno, vamos a hacer un intermedio de unos 10 minutos, ¿ya? Y después continuamos, por favor. Ya. Entonces, regreso en 10 minutos, ¿eh? Gracias.